Buen día para todos. Bienvenidos al módulo 4 correspondiente a la seguridad en las estaciones de servicio. Lo primero que vamos a evidenciar es el acople y el desacople de las mangueras. Entonces lo que vamos a hacer acá es identificar peligros y riesgos y los controles a los mismos. El primer peligro que evidenciamos acá es el peligro mecánico. Entonces podemos ocasionar un machucón o una cortadura por la manipulación de manguera y el acople de accesorios. Miremos ahora el control. Lo principal es la utilización de EPP, ya sea guantes de baqueta o de nitrilo. Un peligro químico. Mareo por emisión de vapores de combustible. Miremos un control por este ladito. Tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores en el momento pues que estoy eh, dando pues a mi producto, ¿cierto? Uso de máscara de control de tipo cartucho para inhalación de vapores de combustible, para evitar pues este mareo por emisión de vapores. Y tenemos otro, me dice que contacto directo con los combustibles, obviamente una medida de control cuál va a ser el uso de guantes y camisa manga larga. Entonces algunas imágenes, los guantes, la dirección del viento, ¿cierto? Y la máscara de control de tipo cartucho, para evitar pues que pueda inhalar esos vapores del combustible y por los mismos pueda ocasionar mareo. Y el uso de la camisa manga larga. Verificación de la medida del tanque. Entonces, cuando yo esté haciendo la verificación de la medida del tanque, ¿qué peligros encuentro? Caída de alturas. Entonces, desplazamiento sobre el tanque del vehículo para medición del combustible. Recuerden que es una altura mayor a 3 metros y que debe tener seguridad de trabajo en alturas. Entonces, controles principalmente el arnés certificado y la línea de vida. Y otro por acá, uso de EPP para trabajo de alturas, certificado de trabajo de alturas vigente para realizar ese tipo de actividad. Eléctrico, tenemos la manipulación de la vara de medición con cercanía a redes eléctricas. Eso también ustedes cuando estén haciendo esa verificación deben tener en cuenta eso, las redes eléctricas cercanas, porque han pasado muchos accidentes por ese tipo, principalmente por descuidos. Me dice, inspección visual, verificar la ausencia de redes eléctricas cercanas. Eso es lo primero que yo debo hacer. Y me dice que posicionamiento del vehículo en una zona que limite el contacto eléctrico en caso de existir las redes. Entonces este también va para ustedes, señores transportadores, ¿cierto? Deben posicionar el vehículo en una zona que, bueno, no presente redes eléctricas, ¿verdad? Han pasado muchos accidentes también por este tipo. Entonces acá tenemos los arnés, algunas eslingas. Esto es una eslinga en Y. Entonces para que lo tengan en cuenta. Cuando se descarga el producto, entonces peligros, controles, miremos qué peligro puedo tener. Me consideran acá un peligro físico-químico. ¿Cuál es? Incendio por presencia de energía estática durante el descargue del producto por carro tanque. Tenemos conectar el vehículo al sistema de polo a tierra de la estación de servicio. Es lo primero que se debe hacer, ¿cierto? Y los extintores que estén cargados y vigentes. Esto también es muy importante. El tema de los extintores, sencillamente cuando se manden de pronto a cargar nuevamente, la recomendación principal es descargarlos. ¿Sí? O sea, digamos, tiene vigencia de un año. Todos sabemos que tiene vigencia de un año. Entonces, sencillamente, si durante ese año no lo utilicé, lo mejor es descargarlo, ¿sí? Descargarlo en algún lugar para que de por sí, pues la empresa que se encarga de recargar los extintores, pues pueda ser verídico que me cargue el extintor nuevamente, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la imagen del vehículo, bueno, al sistema polo a tierra de la estación de servicio
y los extintores, que pueden ser de estos dos tipos, ¿cierto? Que podemos tener en nuestra EDS. Bien. Ahora, tránsito del carro tanque dentro de la estación de servicio. Entonces, ¿cómo es ese tránsito? Vamos a evidenciar peligro. El tránsito me dice choque o atropellamiento por desplazamiento de vehículos con alta velocidad. Entonces, en estas estaciones lo máximo, la velocidad permitida son 10 kilómetros por hora. Acá me lo dice, mire. Velocidad del vehículo no mayor a 10 kilómetros por hora. Es un control, ¿cierto? En los casos que aplique reductores de velocidad al ingreso, cuando haya necesidad. Entonces el aviso, este aviso es muy importante, esta señal debe estar en una señal preventiva. Y bueno, los tacos de pronto reductores, ¿sí? Reductores o tacos de velocidad. Ingreso del cliente a la estación de servicio y estacionamiento del vehículo. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Tenemos peligros, tenemos controles nuevamente. Un peligro es el tránsito, que trata acá. Atropellamiento y choque por desplazamiento de vehículos con alta velocidad, omisión de las normas de seguridad. Nuevamente la medida de control es evaluar la instalación de reductores de velocidad. Entonces, en el momento que yo instalo reductores de velocidad, voy a asegurar que de pronto no me va a generar ese peligro, un riesgo de atropellamiento y choque por desplazamiento de vehículos con alta velocidad. Y banda de material reflectivo en el uniforme de los isleros. Entonces miren acá, están los reductores de velocidad y los uniformes pues con material reflectivo de los isleros, ¿cierto? Bien. Cuando surtimos combustible en la isla, ¿qué pasa? Miremos los peligros, miremos los controles. Un peligro químico, mareos por inhalación y contacto con combustible. Es claro que nosotros siempre vamos a estar constantemente en contacto con el combustible en la isla, ¿cierto? Y por ende, pues esa inhalación de esos gases me va a conceder de pronto mareos. Y una medida de control es no ubicarse frente a la pistola. Entonces, siempre que ustedes de pronto estén ahí pendientes, como lo mirábamos en el proceso de calidad, en la calidad del producto, sí, estar pendientes, pero no ubicarse nunca frente a la pistola, porque ahí es donde se están generando esos gases, esos vapores del combustible, y ahí es en el momento que los estoy inhalando. Si no tengo, pues obviamente tapabocas, ¿cierto? Ergonómico. Periodos prolongados de pie en puestos de trabajo. Para nadie es un secreto que ustedes duran su turno de 8, de 12, bueno, como lo plantea ahí la estación de servicio, pero ustedes siempre duran puestos en pie, ¿cierto? Entonces, esto es un riesgo ergonómico, un peligro ergonómico. Entonces, un control es realizar una capacitación en higiene postural. Y el otro es implementar programa de pausas activas. Estas pausas activas son muy importantes, muy importantes dentro de cualquier empresa. Porque realmente la postura, ¿sí? La postura por horas ya sea 6, 8, 10 horas, realmente va a afectar digamos, la capacidad de poder desarrollar el trabajo. Entonces, por eso acá surgieren principalmente implementar programas de pausas activas. Y un físico, ya sea mareo, deshidratación por operaciones al aire libre, altas temperaturas, etcétera. Acá tenemos brindar líquidos hidratantes y bebidas calientes durante la jornada laboral, podría ser un control. Y el otro me dice que dotar de chaquetas impermeables a los isleros. Algunas imágenes de las pausas activas, un pequeño estiramiento y las chaquetas impermeables de los isleros. Entonces tenemos más de cuando estamos surtiendo combustible en la isla. Mecánico, golpe por desprendimiento de mangueras. ¿Cuál es el control? Estar atento de la tarea y verificar que se desacople la pistola del vehículo antes de su arranque. Uno locativo, tropezones y caídas por distintos niveles en el piso durante la circulación en la pista. Y elementos mal ubicados en el área de trabajo. Miremos entonces el control para estos dos peligros locativos.
Me dice que poner las mangueras sobre los andenes de las islas es lo mejor, de esta manera. Entonces yo voy a garantizar que las mangueras, de pronto, no va a ser un accidente para mí, ¿sí? Que me enrede, que me tropiece, que me caiga, ¿sí? Y tampoco de pronto para los vehículos que vienen a tanquear, ¿cierto? Porque realmente pues pueden pasar por encima de la manguera y la pueden deteriorar. Lo mejor es poner las mangueras siempre sobre los andenes de las islas. Servicios adicionales, cuando de pronto hay que hacer una revisión de niveles de líquidos. Entonces miremos acá cuál es un peligro, un riesgo mecánico. Entonces machucones o atrapamientos por caída del capot del vehículo. ¿Cuál es el control? Pues ustedes deben asegurar la tapa antes de levantarla totalmente y colocar la palanca de soporte. Quemaduras por apertura de la tapa del radiador del vehículo o contacto con partes calientes del motor. Recuerden, siempre que un vehículo viene de pronto de un largo viaje o, o qué sé yo, de pronto si el vehículo viene frío, pues no va a estar de pronto tan, digamos, estas partes del motor, la tapa del radiador, pues no va a estar tan caliente. Lo primero que yo debería preguntarle era al conductor, pues, que si puedo abrir, ¿sí? Puedo abrir de pronto la tapa del radiador o algún contacto, bueno, o que pueda tener contacto con alguna parte del motor, dependiendo de donde venga, ¿no? Y una medida de control es no abra el radiador o los elementos calientes del vehículo mientras está prendido. ¿Listo? Y usar guantes baqueta para revisar los niveles. Entonces siempre una medida preventiva es usar guantes. Entonces ahí está la imagen. Miremos más de servicios adicionales. Un ergonómico. Me dice, dolor de espalda por posturas inadecuadas al abrir el capot del vehículo. ¿Cuál es un control? Realizar capacitación en higiene postural, que ya lo habíamos evidenciado, y implementar programa de pausas activas, que también ya lo habíamos visto. Físico-químicas, incendio por fallas mecánicas en vehículos de los clientes. Me dice que tener capacitación en manejo de extintores. Pasa igual que las hojas de seguridad. Entonces de nada sirve que yo tenga las hojas de seguridad y no las use. Y en este caso pasa igual con los extintores. De nada sirve que yo tenga un extintor y que en caso tal de un incendio por una falla mecánica de un vehículo que puede pasar en cualquier momento y yo no pueda accionar un extintor. ¿Listo? Entonces las pausas activas y nuevamente el extintor. En el cobro, ¿qué peligros asociamos acá en el cobro? Biológico, infección por manipulación de billetes y monedas, que sea mucho, ¿cierto? Aseo personal periódico. ¿Qué quiere decir este aseo? Lavarse las manos, aplicar gel antibacterial, aplicar alcohol, usar guantes de látex en los casos médicos establecidos. No sé, personas de pronto que sufran de alergia, de alguna enfermedad en la piel, ¿sí? Entonces de por sí deben usar siempre guantes de látex. Entonces siempre con abundante agua, lavar las manos, un aseo personal periódico. Ese periódico de pronto no quiere decir entre turno y turno. Quiere decir que yo recibo, no sé, a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana antes de ingresar me lavo las manos. Y a las 3 de la tarde al salir me vuelvo a lavar las manos. No, periódico quiere decir entre jornadas. O sea, realmente entre horas, perdón, entre horas, ¿sí? Entonces, sencillamente cada media hora, cada hora, ¿sí? Entonces, hoy día por el tema de pronto de la pandemia, pues evidencia eso, ¿no? Estar en constante lavado de manos, aplicar gel, aplicar alcohol, pues eso es como lo más conveniente. Inspección de extintores. Entonces, este es un extintor básico, ¿sí? Un extintor muy básico, entonces vamos a mirar las partes de él. La primera parte me dice que es la apariencia externa del cilindro, el número 1. Miren acá en esta zona que estoy subrayando. Me dice, no debe presentar golpes ni oxidación para que sea un extintor de buena calidad. El segundo es la presión. ¿Qué cómo mido presión? Pues con un manómetro. Me dice que el manómetro debe estar en el punto indicado, franja verde. Caso contrario, retirar el equipo para revisión de carga.
Entonces, si no está en la franja verde, este extintor ya no me sirve. Tercero, el pin de seguridad y sellos. Se verifica que esté en su sitio. Entonces muchas veces trae un pincito o bueno, algo que realmente impide accionar el extintor, ¿cierto? Entonces sencillamente siempre debe estar en el lugar que lo indican acá en la imagen. Vamos a acercar un poco. Acá está el pin. Bien. Cuarto, calcamonías y tarjetas de control. Identificar fecha de vencimiento y revisiones periódicas. Esto es muy importante. Hay unos que de pronto lo traen acá en forma de como en un círculo, he visto algunos, y la mayoría sí trae pues su calcamonía y su tarjeta de control. Sencillo, un extintor cada año se debe recargar, ya sea que lo use o no lo uses, ya realmente eso no tiene, digamos, en cuenta para hacer la recarga. Y me dice por acá que recuerde que el personal debe estar capacitado en el uso y manejo de extintores. Muy importante. Vuelve y juega el tema. De nada sirve que yo tenga de pronto un extintor, que se genere un accidente, no sé, un incendio ocasional y que yo no pueda accionar el extintor. Entonces, de por sí, esa capacitación debe ser muy específica. Ahora miremos las partes del extintor. Entonces tenemos el manómetro, tenemos la manguera, en ocasiones hay unos que traen manguera y otros que no, el tubo sifón, internamente, la boquilla de la manguera, la válvula, el nitrógeno, el cilindro y el agente extintor. Entonces, ¿qué me dice por acá? Cantidad de extintores que debe haber por ubicación. Me dice que debe haber 2 de 10 kilogramos por cada isla. 2 de 10 kilogramos en la oficina de administración de la estación de servicio. 1 de 10 kilogramos por cada instalación que preste servicio adicional de distribución de combustibles. Un satélite de 70 kilogramos si la estación de servicio cuenta con más de 4 mangueras de suministro. Me dice, los extintores deben estar vigentes y ser recargados anualmente, lo que ya les había explicado. Entonces esto es como lo básico, ya depende de la estación de servicio. Por ejemplo, si cuenta con más de 4 mangueras, tiene que tener un satélite. Me dice que 10 kilogramos por cada isla, dependiendo del número de islas que tenga. Y estos sí ya son obligatorios, ¿no? 2 de 10 kilogramos en la oficina de administración, etcétera. Entonces esto ya depende pues del tamaño de la estación de servicio. El botiquín. Sencillamente el botiquín es de gran ayuda cuando se genera algún tipo de accidente. Entonces me dice, la estación de servicio debe tener un botiquín de primeros auxilios, donde todos los elementos deben estar vigentes. Importante, ¿no? De nada sirve tener un botiquín bonito, un botiquín, mejor dicho, completo, tengo de todo ahí en ese botiquín, pero si los elementos ya no están vigentes, pues de nada me sirve tener ese botiquín, es como si no tuviese nada. Me dice que debe contener elementos de bioseguridad, tales como gafas, guantes de látex, tapabocas, protección bucal. No debe contener medicamentos, son de uso médico exclusivo, ojo ahí. Debe estar en un sitio de fácil acceso. Esto también pasa, esto aplica para los señores transportadores y los señores isleros. Debe estar en un sitio de fácil acceso. De un momento a otro se me genera a mí un accidente y tengo que ir hasta el último rincón de la estación de servicio o buscar en el último rincón de mi cabina de la tractomula, ¿sí? Entonces esto no debería ser así, debe estar en un sitio que yo pueda, que no tenga de pronto que recorrer mucha distancia o en el caso de los transportadores, que deba de pronto, mejor dicho, como dicen minuciosamente, como buscar dentro de la cabina dónde está ese botiquín. Sencillamente este botiquín debe estar de fácil acceso. Me dice, recuerde que el administrador debe tener capacitación en uso de los recursos de emergencia y atención de primeros auxilios. Señalización para puntos específicos. Entonces me dice, diseñadas para conocer e identificar normas y dispositivos que regulan el funcionamiento de la estación de servicio y tienen por objeto informar y advertir al personal y a los usuarios de los servicios de la estación de servicio la existencia de una condición peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la señalización informativa. Principalmente, caseta de lodos, estamos descargando combustible, cuarto de almacenamiento de residuos, dice que mantener limpio y ordenado, almacenamiento de aceite usado
y que se prohíbe fumar en esta zona. Planta de tratamiento si la hay. Y cuarto eléctrico, prohibido el ingreso a personal no autorizado. Esto es una señalización informativa, que son puntos específicos de mi estación de servicio que de por sí tienen un grado de peligrosidad. Y la señalización de seguridad, entonces miremos por acá, normas de seguridad, me dice no fumar, precaución, gas combustible de alta presión, prohibido el llenado en ausencia del operario, que en muchas ocasiones las personas hacen esto, diría yo, como abusivamente, ¿sí? Y obviamente pues eso no se puede hacer. Detener el motor y apagar las luces durante el llenado y accionar el freno de emergencia, apagar cualquier dispositivo electrónico o eléctrico mientras abastece el vehículo y desalojar el vehículo y no ubicarse frente o cerca al cilindro instalado en el vehículo durante el llenado. Entonces otras imágenes por acá, otra señalización de seguridad. Extintor polvo químico seco ABC multipropósito, que este es el que más está realmente pues en todas las estaciones de servicio. Este es un espacio libre de humo, punto de encuentro, ruta de evacuación, punto de encuentro, aquí ruta de evacuación, teléfonos de emergencia, ¿cierto? Y parada de emergencia, entonces algo de señalización de seguridad. Entonces todo esto es muy importante considerarlo, ¿sí? Todo lo que acabamos de ver realmente es muy importante considerarlo porque en ocasiones nosotros lo que les decía, o sea, siempre vamos a estar en exposición de peligro, pero ya depende de nosotros si yo dejo que ese peligro se me convierta en un riesgo y por ende ese riesgo me pueda causar o un accidente, una enfermedad laboral o una emergencia. Elementos de protección personal, EPP. Miremos entonces algunos, los como los más básicos. Tenemos el arnés, los guantes, un tapabocas N95, un casco de seguridad, las botas de seguridad y gafas de seguridad. Me dice, la estación de servicio debe contar con mínimo un casco con barbuquejo, o sea, como el que está acá, para el descargue del combustible. Gafas de seguridad para el descargue y manipulación de sustancias químicas, uno por trabajador. Guantes de baqueta para la manipulación de tapas, válvulas y otros elementos, uno por trabajador. Guantes de nitrilo para manipular elementos impregnados con combustible y otras sustancias químicas, este también es uno por trabajador. Protección de respiratoria de material particulado en caso de realizar limpieza en la estación de servicio. Protección respiratoria tipo cartucho para vapores de combustible si algún trabajador de la estación de servicio realiza mediciones sobre el carro tanque. Uno por cada trabajador que realice la medición y botas de seguridad igual, un par por cada trabajador. Es decir que el casco con barbuquejo, ese sí es mínimo un casco, ¿cierto? Digamos, por estación, pero el resto es para cada trabajador. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la información haya quedado muy clara. Recuerden que ante todo siempre debemos prevenir cualquier tipo de riesgo que podamos generar y que podamos atentar contra la salud de nosotros y de la salud también pues de los clientes que llegan a la estación de servicio. Los señores transportadores también tener en cuenta pues ese uso, el buen uso del extintor, el buen uso del botiquín, de los EPP en caso de generarse alguna emergencia. Muchísimas gracias y hasta luego.